Esperamos que empiece a grabar. Bueno, ahí empezamos a grabar. Como oficialmente ya estamos grabando, les damos la bienvenida. Bienvenido al segundo año. Vamos a empezar con esta materia que la verdad que es asombrosa. No sé, está entre mis favoritas, pero la verdad que fisiología es la base de la medicina. Van a ver que le dejamos en el campus información, le dejamos, estoy yo solo, pero no sé por qué digo, hablo en plural. Pero en el campus tienen información, van a ver que tienen también el programa, se lo puse anoche, es extenso, es largo, fisiología es una materia larga, y van a ver que actualmente la recomendación son dos libros, que es el Guyton y el Gannon. Yo creo que con uno de los dos está muy bien, cualquiera de los dos. Si me preguntan a mí, pero una cuestión personal, prefiero el Guyton, que es un libro bastante completo. Eh, lo pueden ir extendiendo con cualquier otro libro. Yo creo que por ahí no nos va a dar tiempo con tantas asignaturas, como hablamos recién, como para extender un poco en el tiempo. Sí vamos a tratar de hablar con la gente de microbiología para que ustedes vayan viendo por lo menos los temas básicos de fisio, para que cuando vayan viendo un poco de microbiología entiendan cómo actúan las bacterias y los virus y los parásitos, sabiendo algo de la normalidad. Tenemos 12 semanas. Yo en un rato le voy a pasar. Tenemos 12 semanas, tenemos 11 unidades, que la habrán visto en el campus, para lo cual vamos a ir una semana a partir de la semana que viene por unidad. Cuando toque en la semana del 10 al 16 de mayo vamos a tener el primer parcial. En la semana del 17 al 23 de mayo vamos a tener recuperatorio de ese primer parcial. En la semana del 14 al 20 de junio, 14 es lunes, 20 es domingo. Vamos a tener el segundo parcial y recuperatorio del 21 al 27. Todo esto se lo estoy diciendo, pero les va a quedar después, más tarde en el campo. Esto es, a mí me gusta la estructuración porque los ayuda a ustedes a planificar sus estudios. Ya saben que tienen el parcial, ya saben que a lo mejor le puede coincidir con el parcial de otra asignatura. Entonces, bueno, uno que es un poco neurótico, obsesivo, me gusta tener esto y me gustaría por lo menos, si hay alguno como ustedes que como yo necesitan la organización para poder planificar. No sé si escuché a alguien que quería preguntar algo. Profe, Camila quiere entrar. Ay, pero no me aparece ninguna solicitud. Me tiene que Mm, aparecer a mí. Que vuelva a entrar entonces. Que salga y vuelva a entrar. A ver, Guadalupe, ponte. Sí, estamos grabando la clase. Bueno, chicos, un poquito para comentarles de cómo nos vamos a organizar. La idea es que yo les voy a poner todos los temas para que ustedes traten de ir viendo el tema. Por ejemplo, y esto no sé si está muy bien, pero les comento. Gannon es un libro que si lo saca del apuro. Si ustedes tienen que ver eh, algún tema y no tienen mucho tiempo, por ahí muchas veces Gannon es más resumido y le va a ayudar si están con poco tiempo. Lo ideal es no dejarse estar, tener tiempo, poder desarrollar bien un tema con una base, ¿sí? Y eso lo van a encontrar en el libro que es Guyton. Hay muchos otros libros, pero será que yo aprendí con estos dos y la verdad que estoy muy acostumbrado y me gustan mucho. El Guyton es un libro muy didáctico, que es lo que hablamos ayer eh, en el grupito de WhatsApp y también en la clase de ayer. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Profe, no sé si se me escucha. Sí, fuerte y claro. Buenas noches. No, Buenas profe, yo noches. le quería preguntar el tema, si es posible volver a la presencialidad, cómo iba a ser. Bien. Yo quiero tener clases presenciales con ustedes, ¿sí? Porque si bien Genial. esto, si bien es mucha teoría que vamos a ver en fisiología y no es
como anatomía, que necesitan tocar el hueso, darlo vuelta, no es lo mismo estar presencialmente y poder explicar, y a lo mejor también le da a ustedes un poco más de confianza para poder preguntar algo, repetirlo las veces que sea necesario. Muchas veces por el hecho de que esto queda grabado y que puede ser publicado y ver, genera un poco se pierde esa intimidad que hay en la clase como para poder preguntar. Lo sé, porque uno se siente expuesto. Pero bueno, vamos a ver, tengo que verlo dentro de esta semana para directamente, como le decía, en el caso tuyo Milagro, que tenés que viajar, armar un cronograma, para no decir, la semana que viene hacemos una clase presencial y más adelante no lo sé. Lo que quiero hacer es ver la forma de poder establecer ya un régimen de actividades presenciales, de decir, bueno, a partir de la semana que viene, todos los lunes a tal hora vamos a tener clases presenciales en la escuela y ya todo definido. ¿Me explico? Bien, Saludos sí, a tu sí. hermana, Mauro. Pero queremos hacer eso, ¿sí? De tratar de tener un cronograma y que ustedes, por ejemplo, en el caso tuyo, te puedas venir a Mercedes. Y también estamos hablando de esto con la profe Ramonel, que probablemente también dé clases presenciales, ¿sí? Que es muy importante. Bueno, Eh, profe, genial. sí, vamos a ver, yo realmente no les quiero prometer algo si después no lo voy a poder cumplir. Pero muy probablemente ya la semana que viene tengamos definición de cuándo vamos a poder tener actividades presenciales. Ahí está Camila Zavala. Bueno, apenas tenga esto, les prometo que les voy a ir avisando. Son más las ganas mías, creo que ustedes también, de ir a clases y también de ponerse con la polvo, vamos a decir la verdad. Y sí, ya es hora de usarlo. Es una polillada, ¿no? Se va a poner amarillo. ¿Estuvieron viendo algo de fisiología? Un montón. No, sinceramente, conmigo No. me dicen, no alcanzamos No, a ver profe. absolutamente No, nada. no, no, La verdad que no. no Corté estuve el con metro. anatomía. Bien, algo de biología se deben acordar. Yo me lo imaginé a esto, que probablemente venían así, nulo, así que hoy vamos a ver muy poquito, para que la semana que viene, lo ideal es que uno por lo menos lea el tema, y en la clase no es para preguntarles, sino que es mucho más didáctico para ustedes leer, ir a clase y aprovechar sacar el 100% de el aprovechamiento de la clase para evacuar dudas. Porque si yo les explico algo, después van al libro, quedan con dudas y la semana que viene tenemos otro tema nuevo, a lo mejor no alcanzaron a evacuar las dudas del tema anterior, que ya tienen un tema nuevo que tampoco nos casan una. ¿Me explico? Entonces, Sí, vamos a sí. empezar por eso la semana que viene vamos a iniciar bien, pero lo que no quiero, podemos empezar con alguna actividad ahora, ¿sí? Yo le voy a presentar ahora un PowerPoint y después del PowerPoint vamos a aclarar dudas, cualquier cosa que se les presente a ustedes. Un consejo, no se me asusten con la asignatura, que parece muy tediosa, pero todo se puede estudiar. Si yo pude estudiar esto, cualquiera puede estudiar esto. ¿Sí? Yo siempre pienso así. Vamos a presentar. Yo soy muy preguntón, chicos, les pido disculpas. Bueno, se demora un poquito la pantalla mía. Bueno. A partir de ahora yo no lo estoy escuchando a ustedes, no lo estoy viendo a ustedes, chicos, ni puedo ver el chat, así que me voy a más guiar por lo que ustedes me hablan, ¿sí? ¿Qué creen que es la fisiología? Como les salga, no hay problema. De la función de los órganos. De los órganos. ¿Alguien La opina algo función. parecido? ¿Quiere agregar algo? Sí, la funcionalidad. Bien.
¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, esto hace mucho había un periodista que era Mariano Rondona y todo lo relacionado con el latín. Y sí, muchas de las palabras de justamente nuestra lengua latina tienen muchos orígenes latinos, ¿sí? En el latín. Fisiología viene de la fusión de fisis y logía, ¿sí? Es la rama de la biología que estudia el funcionamiento del ser vivo. Puede existir fisiología humana, fisiología vírica, si es un virus, fisiología bacteriana, fisiología de cualquier ser vivo. Desde las plantas también tienen fisiología. O sea que es el funcionamiento. No quiere decir que sea normal o anormal, pero generalmente nosotros hablamos que es algo fisiológico cuando es algo que perpetúa a la especie. Pero también tenemos que considerar que morir es fisiológico, ¿sí? No existe. Si alguien fuera eterno, no sería algo fisiológico, algo normal o habitual. Entonces acá vamos a empezar a tener algunas... cuando empezamos a pensar qué es lo normal, y lo normal es que una persona, un ser humano, nazca, crezca, se reproduzca y muera. Esto vendría a ser lo habitual. ¿Cuál es el objetivo de la fisiología? Bueno, explicar cuáles son las razones físicas, químicas, que son responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. Como decíamos recién, la fisiología humana va a estudiar todo el funcionamiento del cuerpo, partiendo desde las células cómo funcionan internamente, se fusionan para formar tejidos, como es el tejido conectivo, ¿sí? Tejido adiposo, los distintos tipos de tejidos. Después los tejidos se unen entre sí para formar órganos. Esos órganos también pueden estar agrupados formando un sistema. Los distintos sistemas forman organismos, ¿sí? Y un organismo que está inserto en una población. ¿Por qué hablamos de población y dice, pero esto es fisiología? Y porque muchas veces van a ver que en medicina tenemos que dejar de pensar en que todo es orgánico también. Hay muchas enfermedades que terminan afectando al ser humano de acuerdo a la población en que se encuentra, ¿sí? ¿Y por qué la humanidad? Y porque la humanidad va cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo la humanidad en el año 2021 que en 1950. Así que todo tiene que ver con la fisiología. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? Por ahora no, todo bien. Bien, vamos despacito. ¿Por qué le pongo estas imágenes así? Yo soy muy de pensar de que la imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Este 60% del organismo es líquido. Y a lo mejor ya lo vieron en el ciclo de ingreso a medicina, en lo que es biología, el agua corporal. Nosotros hablamos de que el 60% del peso o de la composición del organismo del ser humano es líquido. Y este líquido se encuentra adentro o fuera de la célula. Eso quiere decir que el líquido es intracelular o extracelular. El líquido intracelular ocupa las 2/3 partes del total. O sea, de ese 60%, las 2/3 partes es intracelular. Y el resto del líquido es extracelular. Cuando decimos extracelular, se encuentra entre una célula y la otra, dentro de los vasos sanguíneos y en ciertos compartimientos que suelen formarse. Por ejemplo, hay unas bolsitas que envuelven el sistema nervioso central, esas bolsitas se llaman meninges, y por esa meninge circula un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Eso vendría a ser un líquido que se encuentra en una cavidad especial. Otra cavidad especial podría decirse que, por ejemplo, el intestino está envuelto por bolsas también que se llaman peritoneo, y entre esas bolsas hay líquido que lo que hace es lubricar para que los intestinos, cuando se
muevan entre sí, no tenga fricción y no se lastime, ¿sí? Y ese líquido es una cavidad normal. Y así hay un montón de cavidades del organismo, ¿sí? Y ese líquido es parte del líquido extracelular. Ahora, la mayor parte del líquido extracelular es el que se encuentra entre una célula y la otra, ¿sí? Se llama líquido intersticial, y el otro líquido es el que está dentro de los vasos sanguíneos, se llama intravascular. Es tan rápido y tan fina, o sea, no existe un punto de corte entre que es intravascular, cuando está en los capilares, se hace muy finito, y el líquido que está entre medio de las células, que se habla como si fuera todo un solo mismo compartimiento, ¿sí? Este líquido, la sumatoria de este líquido que está entre la célula y el intravascular, se le dice medio interno. Nosotros en terapia intensiva, y perdón que yo siempre hablo de lo mismo, pero es que me gusta mucho terapia intensiva, siempre hablamos y nuestro mayor trabajo es sobre el medio interno. ¿Por qué se le dice medio interno? Porque en este medio se encuentran los iones, los nutrientes que sirven o que son necesarios para que las células se mantengan vivas, ¿sí? Porque todas las células viven esencialmente del mismo entorno, del líquido extracelular. Recordemos, líquido extracelular es el líquido que está entre una célula y la otra y el intravascular. Esta definición de medio interno la dio Claude Bernard hace muchísimo tiempo, que se dice que Claude Bernard es el médico que ha sido el padre de la fisiología moderna. Entonces nosotros tenemos el líquido intracelular y acá ustedes van a empezar a ver que nosotros usamos muchas abreviaciones. Las abreviaciones para no escribir tanto y para no entorpecer un poco la letra. Líquido intracelular es rico en potasio, magnesio y fosfato. O sea, dentro de la célula hay mucho potasio, magnesio y fosfato, ¿sí? Esto busquen de la mnemotecnia que ustedes quieran, ¿sí? Hace poco había un video de... Muchas veces en mi casa se ríen de mis clases porque yo le hago chistes malos, pero por ahí les ayuda a recordar. Había un video de unas mujeres que decían potasio. Recuérdense que el potasio, que a las mujeres, imagínensela dentro de la célula para que el día de mañana no se confundan, ¿sí? Y en el líquido extracelular es abundante en sodio, cloro y bicarbonato. Una definición muy importante y que van a ver que la usamos mucho, que es la homeostasis, ¿sí? La homeostasis es el mantenimiento de las condiciones casi constantes del medio interno. Todo proceso que tienda a mantener esto, ¿sí? El medio interno en condiciones normales, lo que haga que tenga buena cantidad de sodio, que tenga buena cantidad de cloro, buena cantidad de bicarbonato dentro del líquido extracelular y dentro del líquido intracelular, buena cantidad de potasio, magnesio y fosfato, va a depender de cómo mantengamos el extracelular. Entonces, cualquier medida, cualquier metabolismo del organismo que haga que se mantenga estable estos niveles, se le llama mecanismo homeostático. Y parece que es algo simple, ¿no? Mantener el sodio, el cloro y el bicarbonato, básicamente. Pero cuando nosotros empezamos a ver cuáles son los mecanismos que mantienen estos niveles casi constantes, empezamos a ver cosas como esta, que son a veces horrorosas, ¿sí? Este es el mapa metabólico de un ser humano. Y si ustedes van a ver acá, ¿lo reconocen a ese circulito que está ahí? Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Sí, el ciclo de Krebs. Y si creían que el ciclo de Krebs es un poco complicado, esto es toda la derivación de todos los metabolismos de carbohidratos, proteínas, lípidos, que no se creen que uno se lo acuerda, ¿sí? Yo lo vi y hay puntos esenciales que uno recuerda y después, el día de mañana, cuando se desarrolle como médico, pueden o no necesitar de esto para ejercer su profesión. Pero bueno, uno imagina esto que es un montón, y todo esto en fisiología. Pero no solamente vamos a ver esto, también vamos a ver esto,
que es la formación de orina. Se cortó, profe. Para nosotros demasiado complejo. ¿Mm? Y muchas veces, bueno, acá me salió bastante borroso porque expandí mucho la imagen, pero el día que tengamos de nefrología, vamos a verlo bien en detalle. Vamos a ver lo que es el glomérulo, el asa de Henle, los túbulos con torneos proximales, distales, túbulos colectores, todo este proceso que es fascinante. El organismo, el ser humano es fascinante, chicos. Cuando uno empieza a entenderlo y tener tiempo para sentarse y leer, es increíble la complejidad del cuerpo humano y que lo tenemos cada uno de nosotros, no nos damos cuenta. ¿Mm? El sistema endocrino, que también lo vamos a estudiar. Esta clase no crean que es para asustarlo a ustedes. Es para que vean que es muy complejo y que de a poco lo vamos a poder ir entendiendo, ¿sí? Todo el sistema glandular que está regulado desde una conexión que tiene con el cerebro, tenemos la hipófisis, que es la que va a mandar hormonas que van a estimular a otros órganos endocrinos, y los mecanismos que regulan la secreción de hormonas. Es fascinante, ¿no? No es fácil, no es para nada fácil, se están dando cuenta, creo, ¿no? ¿No? ¿O estoy hablando que se cortó la conexión? No, sí, pero suena todo muy lindo. No, es que es hermoso, chicos, ¿sí? Eh, toda la fisiología del cuerpo humano realmente es fascinante. ¿Mm? Para que vean, esto es todo el sistema endocrino resumido, pero por ejemplo, si empezamos a ver el metabolismo de las hormonas tiroideas, es esto, y si uno empieza a ver un poco más con la lupa, siempre hay mucha complejidad. ¿Mm? Hace poco me dijeron, ¿me puedo hacer un certificado? Si total es una simple firma. Acá está la simple firma. Para llegar a tener la posibilidad de hacer esa simple firma, uno pasa por todo esto y lamentablemente hoy en día se está desprestigiando mucho la profesión de médico. Eh, yo creo que es en parte culpa, eso hablamos con el doctor Ríos, que hasta nosotros mismos no nos valoramos con respecto a esto. Esto ojalá que no pase con ustedes. ¿Mm? Este es el sistema adrenérgico, cómo actúa la adrenalina y la contraparte que es la acetilcolina. Ya cuando lo veamos es muchísimo más complejo que esto. Todo esto es un mecanismo homeostático. Imagínense, todo esto es fisiología. La organización del sistema nervioso, ¿sí? ¿Cuál es el central, periférico? A lo mejor lo han visto esto, pero vamos a empezar a ver cada uno. Pares craneales, ¿por qué son pares craneales? Todo tiene su porqué. En fisiología, absolutamente todo tiene su porqué. A lo mejor no lo sé yo tampoco, lo podemos investigar juntos. Yo también puedo llegar a aprender mucho de ustedes en este año, así que, bien. La cascada de la coagulación, el día de hoy me trae dolor de cabeza, tratar de entender por qué esto, aquello, todos los factores van a ver ahí, que están por números romanos, para entender cómo se coagula la sangre, algún proceso que mi cuerpo pasa sin que yo lo sepa, ¿sí? Pero tratar de aprenderlo es fascinante. Inflamación, cuando me golpeo y se me hincha el dedo, entender por qué, ver todos los mediadores, todos los mensajeros químicos que están involucrados en la inflamación, y después, con el tiempo, cuáles son toda la batería de fármacos que pueden actuar en distintas etapas de inflamación. ¿Y por qué los fármacos? O sea, nosotros tenemos que tener una base bien sólida de fisiología para entender la fisiopatología, que es cuando el funcionamiento normal o habitual del cuerpo se altera, para después saber cómo tratar de reparar o ayudar o de acompañar al paciente si ese problema no tiene solución. Entonces, como vimos todo lo anterior y a lo mejor abrimos un poquito, vamos a empezar con lo primero, ¿sí? Con las definiciones, vamos a ir paso a paso.
como seres humanos no podemos aprender a correr. Primero gateamos, después nos empezamos a parar, hacemos equilibrio, caminamos un pocos pasos, con el tiempo empezamos a caminar más rápido, después trotamos y finalmente, si es posible, podemos correr algunos que tenemos la suerte. ¿Y por qué le digo esto? Porque lamentablemente uno ve en lo que me desempeño día a día personas que sufren mucho, personas que a lo mejor no tienen la capacidad ni siquiera de movilizarse. Muchas veces nos quejamos por tan pocas cosas nosotros y no valoramos lo lindo que tenemos, que es la suerte de poder respirar sin asistencia a un respirador, la suerte de poder hablar, la suerte de poder pensar, de poder entender lo que está pasando. Y esto, en parte, creo que la fisiología nos ayuda mucho a valorar lo mucho que tenemos, ¿sí? El hecho de ser autónomos como ser humano es una genialidad y es el regalo más lindo que podemos tener. Esto lo vamos a ver un poco en imágenes tomadas del libro de Guyton y la verdad que es genial. Cuando me incluyo en la asignatura de fisiología, tengo ganas y a mí me dan ganas de tratar de pasarle lo poco que sé, pero tratar de explicárselo a ustedes y me da la ansiedad de tratar de explicarle todo lo más rápido posible. Pero bueno, hay que ir de a poco. Este dibujo más o menos explica cómo es el funcionamiento del corazón y cómo se distribuyen el organismo, el líquido, y este líquido del medio interno, cómo se va distribuyendo en el cuerpo. Esto que está acá representa el lado izquierdo del corazón, ¿sí? El lado izquierdo del corazón. El lado izquierdo, ustedes van a estar viéndome de frente que para ustedes es su derecha, pero es mi izquierda, ¿sí? El corazón, la parte izquierda del corazón, que creo que es el tema que más me gusta, que es cardiovascular, bombea sangre, y esta sangre se distribuye por una gran arteria, que ¿cómo se llama la arteria más grande que sale del corazón? La aorta. La única. La aorta. La aorta, bien. La La aorta, aorta. un tronco grande que se empieza a ramificar y empieza a llevar la sangre a distintas partes del cuerpo, ¿sí? Distribuye, esto es esquemático, chicos, ¿sí? Ya vamos a ver bien cómo es. Distribuye la sangre al intestino, a los riñones, ¿sí? Y básicamente la forma de distribuir la sangre la hace a través de capilares. Se va ramificando como la rama de un árbol, se va haciendo cada vez más finita, hasta que llega un momento que esos capilares son casi indistinguibles con las células. Se expone ese líquido a la célula y se hace el intercambio, ¿sí? La célula, como es una fábrica de energía, básicamente, produce un desecho. El desecho se lo manda al plasma, el plasma, ese líquido que es el intersticial, le da a la célula la oferta que trae con esa circulación y así el plasma vuelve a la parte de la basura, de la parte venosa de la circulación y vuelve todo al corazón. Básicamente lo que representa este dibujo es la distribución del oxígeno. El oxígeno es expuesto a los pulmones, básicamente como se ve acá, como capilares. La sangre llega al corazón derecho, del corazón derecho se bombea otra vez la sangre, va a los pulmones, se ramifica y se expone a lo que es el alveolo. El alveolo, ¿saben lo que es? Es donde se produce el intercambio hemato-gaseoso en el pulmón. Bárbaro. El pulmón tiene unidades anátomo-funcionales. ¿Qué quiere decir la unidad anátomo-funcional? La unidad anátomo-funcional es la misma porción de un órgano que explica el funcionamiento global de ese órgano. El alveolo es la unidad anátomo-funcional del pulmón y está constituida por la bolsita esa que decían ustedes, ¿sí? Donde entra el oxígeno y también tiene una membrana y del otro lado el capilar. Ahí se produce el proceso de meter oxígeno
dentro de las arterias, ¿sí? Dentro de los vasos sanguíneos, y desde los vasos sanguíneos hacia la luz alveolar sale otro gas. ¿Cuál es? El dióxido de carbono. Perfecto, que es el producto del metabolismo, es la basura. ¿Mm? ¿Vieron la película Tonto Retonto? Sí, No. Sí. ¿No? Cuando tengan tiempito, si es que tienen, van a ver que dice, exhala lo malo, aspira lo bueno. Bueno, esto pasa en el alveolo, ¿sí? ¿Saben cómo se llama este proceso de ingresar el oxígeno dentro de los capilares? Básicamente, el pasaje de los gases a través de esa membrana alveolo, capilar, alveolo de la bolsita y capilar del que está expuesto a la bolsita, se llama hematosis. No viene a este tema porque ya lo vamos a ver en el aparato respiratorio, pero es para ir viendo un poquito de qué es esta hematosis, es la que a nosotros nos permite respirar. ¿Mm? Y en realidad es ventilar y generar un intercambio gaseoso entre el interior del pulmón y los capilares, porque la respiración verdadera se produce en la célula. La respiración celular en el ciclo de Krebs. Krebs, muy bien, ahí se produce la respiración, ¿sí? Que produce 3 moléculas, cada molécula de oxígeno produce 3 moléculas de adenosintrifosfato o ATP. ¿Mm? No, el ATP no tiene nada que ver con el tenis acá, ¿sí? Bueno, no sé si a alguno le gusta el tenis, pero sé que hay un No torneo. entendí, yo no entendí. ¿Mm? Pero estas cosas de ir relacionándolas, yo sé que hago chistes muy malos, chicos, pero muchas veces a lo mejor se van a acordar de la tontera que le dije que les puede servir a ustedes para aprender. ¿Mm? Bueno, esto es lo que vimos recién. La sangre vendría por acá, se distribuye por los capilares. De los capilares se distribuye al resto que es el líquido intersticial, ¿sí? Esto vendría a ser el líquido intravascular. ¿Lo ven en la flechita? ¿Sí? Y del intravascular, o sea, de los capilares, se produce un intercambio al líquido intersticial, que es el que está de blanco. Y del líquido intersticial se produce un cambio también hacia el intracelular. ¿Mm? Hay cambios a todos niveles, ¿sí? Pero van a ver que tanto el intravascular como el intersticial, que es el que está de blanco, se comporta como un solo medio, que se llama medio. Interno. Muy bien, muy bien. Yo sé que Interno. esto parece poquito, pero es genial. Y a lo mejor estos pequeños conceptos, que lo tengamos bien firmes y claros, son mucho más importantes que leer mucho y que mañana me olvide de todo, ¿sí? Aunque le queden pocas cosas, pero que le queden para siempre, ¿sí? El medio interno es la suma del líquido intersticial y el líquido intravascular. Y todo mecanismo que tiende a mantener esto dentro de un estado de normalidad se llama mecanismo homeostático, ¿sí? Por ejemplo, si yo me corto y pierdo sangre, obviamente que voy a perder glóbulos rojos, voy a perder sodio, voy a perder bicarbonato, y eso va a alterar el valor normal que debería tener en el medio interno. Y para contrarrestar esa pérdida sanguínea, se pone en marcha la cascada de coagulación para evitar ese sangrado y evitar que se altere el medio interno. Por eso, el mecanismo de la coagulación es un mecanismo homeostático. ¿Sí? Perdón, yo lo voy hablando así, parezco un maestro de primer grado. Pero está bueno que ustedes, una cosa es escucharlo, sí, pero cuando uno lo dice, es muy importante, son técnicas de estudio, chicos. Perdón que los voy a hacer participar mucho, ¿sí? Por hoy, Sí, está bien. por hoy Es que no vamos. llegamos a prender el micrófono a tiempo. No hay problema. Si quieren dejarlo prendido, por mí no hay drama, ¿sí? No hay problema. No sé que ande un perro ladrando por ahí, no, tampoco me molesta, ¿sí? El control D lo prende rápido. ¿Cómo? Control D. Control D. ¿Entiendes? Lo prendes. Sí.
más Gracias, Mauri. Es que estoy del celu y de la compu porque no me anda la compu. Entonces estoy como que prendo el celu, pongo, saco. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahora? rápido. Bien, profe. Bien, Re profe. lindo. Bien, profe. Ustedes díganme, ¿sí? Cualquier cosa, ustedes dicen, la clase es una porquería, yo prefiero que me digan, no me voy a enojar. Ustedes díganmelo porque por ahí a lo mejor no les gusta y podemos utilizar otra estrategia, ¿sí? Es poquito lo que vamos a ver hoy, pero lo importante es que lo vayamos con algo poquito, aunque sea firme, y nos podemos estudiar para la semana que viene, que ya arrancamos con todo, ¿sí? La regulación de esta homeostasis, tenemos un sistema nervioso, también tenemos el sistema hormonal. En realidad, son los que regulan a todos los demás. Por ejemplo, del sistema nervioso, el que regula la frecuencia cardíaca, o sea, la velocidad, la frecuencia, la cantidad de veces que late el corazón por minuto, la cantidad de líquido que va a bombear en cada latido, va a regular la mayor dureza o mayor laxitud de los vasos sanguíneos, a esa tensión que tienen los vasos se llama tono, tono vascular, o sea que el sistema nervioso también regula el tono vascular, va a regular qué tan bien puede distribuir el oxígeno en la sangre a medida que los capilares lo abre o lo cierra. El sistema hormonal también vamos a ver que tiene mucha influencia sobre el medio interno. Todo esto es el sistema de regulación del medio interno, ¿sí? ¿Quién protege al medio interno? Y bueno, básicamente el sistema inmune. El sistema inmune, yo siempre se lo trato de describir de esta forma. El sistema inmune es como la policía, ¿sí? Imagínense que la población, una ciudad, es un organismo. Y el sistema inmune viene a ser la policía. ¿Qué hace la policía? Si ve, por decirlo así, ciudadano propio de esa ciudad, la cuida. No reacciona contra esa persona. O sea, el sistema inmune anda patrullando por todo el organismo y a las células propias del organismo las cuida, no le hace nada. Pero muchas veces cuando ingresa una célula extraña o un material extraño, una sustancia extraña, reacciona contra esa sustancia extraña. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la forma básica de trabajar el sistema inmune. Por ejemplo, cuando entra un virus. Pero ¿qué pasa con el sistema inmune? El sistema inmune le cuesta muchas veces reconocer cuando entra una sustancia o una célula extraña. La primera vez que entra en contacto con el sistema inmune, esta sustancia o célula, el sistema inmune tarda un poco en darse cuenta que algo extraño genera una multiplicación, es como si fuera la policía, es un solo policía, contra eso no puede actuar, avisa a los demás, se multiplican y actúan contra esa sustancia, ¿sí? Esa es la forma. ¿Y qué hace? Genera una base de datos y sabe que esa sustancia para el día de mañana va a estar preparado para reaccionar. Básicamente esto es la forma de actuar de las vacunas. ¿Qué hacemos nosotros con la vacuna o inmunización? ¿Sí? Esta inmunización es activa, es artificial. Es activa porque nosotros hacemos activar el sistema inmune y artificial porque nosotros la producimos, no es natural. Esta inmunización, una inmunización natural, vendría a ser una enfermedad. Si nosotros tenemos varicela y no hemos sido vacunados y sobrevivimos a esa varicela, generamos una inmunización activa y natural porque tuvimos una enfermedad. ¿Natural por qué? Porque no hubo una intervención extra. En cambio, si nosotros nos vacunamos contra la varicela, estimulamos al sistema inmune para que tenga una memoria y reaccionar contra una eventual infección posterior. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿O muy complicada la explicación? No, No, profe, re bien. profe, re bien. Van a escuchar a veces, tiene asmático, tiene alergia. Hay muchas enfermedades en las cuales el sistema inmune pasa esto. Puede ser que de entrada, apenas nacemos el sistema inmune,
no reconozca una célula propia del organismo como propia y la ataque, ¿sí? Estas son las reacciones de hipersensibilidad que ya la tenemos desde el nacimiento. Pero muchas veces entra una sustancia al organismo, el sistema inmune la reconoce como algo extraño, la ataca, pero da la casualidad que esa sustancia es muy parecida a una célula que se encuentra en una X región de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ataca esa sustancia, genera una memoria y después se da cuenta que lo que está dentro de nuestro cuerpo se cree que es esa sustancia y la ataca. Esas también son reacciones de hipersensibilidad. Muchas personas dicen, yo no era asmático, pero empecé a ser asmático de grande, ¿cómo puede ser? Y ahí está la explicación. El organismo nunca estuvo expuesto a una sustancia que lo haga confundir. ¿Me explicó? Sí. Bueno, hay muchas reacciones de hipersensibilidad, ni tampoco el propósito de estudiarla acá en fisiología, porque yo estoy hablando mucho de patología, no de fisiología. Pero para entender cómo trabaja el cuerpo, muchas veces tenemos que entender cómo es la enfermedad, cómo es la patología, para entender cuál es lo normal. El sistema inmune es como el patrullaje de todo el organismo nuestro y que la función es cuidarnos. Hay que tener cuidado que hay policías corruptos. ¿Mm? Esto vendría a ser un poco el sistema inmune que nos ataca a nosotros mismos, ¿sí? El sistema tegumentario, ¿saben lo que es el sistema tegumentario? La piel. La piel. La piel. Probablemente el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿sí? Y el más pesado. El sistema tegumentario es fundamental para la protección. Y uno piensa que protección es evitar que algo entre. No, al contrario. El sistema tegumentario, lo más importante es evitar que perdamos líquido. Han escuchado por ahí los pacientes grandes quemados, el problema que tienen los grandes quemados que básicamente pierden mucho líquido y obviamente queda despulida la piel y se infecta todo. No tenemos ese, pero básicamente los grandes quemados suelen tener, si no se tratan bien, suelen tener falla renal. ¿Por qué? Porque perdemos tanto líquido que a la fábrica de orina, que son los riñones, no le ofrecemos la materia prima, que es el agua, para que formen orina. Y si nosotros a la fábrica de orina no le ofrecemos agua por mucho tiempo, después, claro, la fábrica, o sea, la maquinaria que produce la orina, llega un momento que después, aunque le ofrezcamos agua, ya no funciona más. Ese básicamente así funciona el sistema excretor urinario, ¿sí? La reproducción, que es con una sola I, no con dos, como lo puse ahí, se ve que me está agarrando ya el Parkinson y temblé y le apreté 2 veces la I. La reproducción también, y van a ver el fundamento que tiene en Guyton, que la reproducción es un mecanismo de protección. ¿Por qué de protección? ¿Se acuerdan que en un principio vimos en la diapositiva que hablamos de la población y básicamente la humanidad? La humanidad no es la misma en el año 1950, en el año 1810, que fue el año que Argentina se independizó, bueno, 1816, me van a matar los profesores de historia. Pero cuando tuvimos nuestro primer gobierno patrio, que fue en 1810. Van a ver que uno habla, sí, 1810. Si nosotros no nos reprodujéramos, no tendríamos, se acabaría la humanidad. Entonces la reproducción está planteada como un mecanismo de protección de la humanidad, del ser humano, ¿sí? Por eso es que se plantea que la reproducción es un mecanismo de protección, de perpetuación de la especie. ¿Sí, chicos? Sé que hablo mucho, Sí, profe. sé que mezclo muchas cosas, Sí, profe, se entendió. pero ustedes cualquier cosita díganme, ¿sí? Si necesitan que les repita algo, igual hoy les dije que iba a ser tranquilo. Mecanismos de control, no es el control de DirecTV, sino que son este tipo de control. ¿Cómo se controla todo? ¿Sí? El sistema, el medio interno, el sistema inmune, el sistema hormonal, el sistema nervioso.
Básicamente nosotros tenemos dos formas de hacer un control en nuestro organismo. Una que es la retroalimentación positiva y otra la retroalimentación negativa. ¿Han visto estos conceptos en algún momento ustedes? Sí, química, Sí, el profe, feedback. sistema endocrino en esto. Bien. Ah, también. Básicamente esta imagen creo que es muy linda porque nos hace entender que a un efecto positivo de un efector sobre el receptor envía un efecto que va a disminuir al emisor. Esta es Sería cuando ya hay suficiente. ¿Cómo? Sería cuando ya hay suficiente. Claro, es como que, che, me llegó bien la señal. Y esto también, el feedback, lo usamos hasta en el día a día. Nosotros en terapia intensiva lo usamos un montón. Por ejemplo, en un paro cardíaco. Yo, perdón que me voy a otra cosa, pero yo creo que son muy lindas imaginarse el día de mañana, me lo imagino ustedes, ¿sí? Mientras que yo no soy el paciente que esté ahí en paro. Miren, si yo estoy en un paro cardíaco y yo estoy en la cabecera del paciente por intubar y le digo a un personal del equipo, sea un enfermero, otro médico, lo que sea, háganle una adrenalina y esa persona me dice a mí, listo, adrenalina, ese es un feedback negativo. ¿Qué quiere decir? Me está avisando que mi mensaje le llegó y que lo entendió muy bien. Entonces, si no, yo otra vez le diría adrenalina, 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 le gritaría hasta que le llegue el mensaje. ¿Sí? El feedback ahí es negativo. No quiere decir que la respuesta es negativa, sino que no te escuché que dijiste de adrenalina, sino que el propósito del feedback es avisar al emisor que el mensaje fue recibido. ¿Me explico? ¿Puedo repetir, profe, que se me cortó? Cric, Lo cric. último. Lo último, lo último. El propósito del feedback negativo es avisarle al emisor que la información llegó. Muchas veces la forma o la magnitud de ese feedback puede generar una disminución del mensaje del emisor o la abolición del mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta puede generar que el emisor deje de enviar el mensaje o que disminuya el tono, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo más común y el ejemplo que vamos a ver muy frecuentemente es el sistema hormonal. El hipotálamo es una región del cerebro especializada en formar y mandar una señal que es la hormona estimulante para la liberación de TSH, que es la hormona que va a actuar sobre la tiroides. O sea, esto es hipotálamo en el cerebro, la TSH se libera en la hipófisis. Exacto, veo que están estudiando los chicos. Y la hipófisis vendría a ser como la controladora de todo el resto del sistema endocrino. Cuando el hipotálamo libera a la TRH para la hipófisis, en la hipófisis se va a liberar la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH. Van a ver, a lo mejor ustedes, o a lo mejor en las chicas, si se ha hecho un control, lo ideal es hacer un control habitualmente de TSH, que es la que manda una hormona a la hormona tiroides, a la glándula tiroides que se encuentra acá, en la parte anterior, por delante de la tráquea, tiene forma de H, acá tiene una porquerita para arriba, se llama istmo. Lo de la porquerita, borrémoslo de la cabeza, porque parece el profesor dijo porquerita, ¿no? Tiene una eminencia que se llama istmo, y en esta hormona, en esta glándula, se van a liberar dos hormonas, la T3 y la T4, la triiodotironina y la tetraiodotironina, ¿sí? Estas van a hacer efecto en los distintos órganos, pero a su vez, esas hormonas, la T3 y la T4, cuando pase la sangre con este nivel hormonal sobre la tiroides, va a avisar que el nivel
está bueno, que quiere decir que hay que cesar un poco la liberación de la TSH. ¿Sí? Lo Y mismo pasa también, con la glucosa. ¿cómo? Lo mismo pasa con la glucosa. Básicamente, porque la insulina es una hormona. Claro, Todo el sistema hormonal se rige por este mecanismo de control, que es el, el ex- feedback. no, el O los exceso de puntos de producto inhibe. control en el ciclo de Krebs también, que se También, autorregulan los productos. o Hay sea, mucho producto se inhibe. claro, casi todo el organismo se controla por un feedback negativo, casi todo. Por ejemplo, vamos a esto y yo perdón que lo lleve a un tema médico. Si ustedes hacen un control de tiroides, de hormonas tiroideas, y le da que la T3 y T4 están normales, ¿sí? ¿Tendrán una enfermedad que por depresión de estas hormonas se llama hipotiroidismo? ¿Si están normales? No. ¿No? No. ¿Están seguros? No escuché bien, profe. Si yo le hago un control a ustedes de sangre en el cual le pido T3 y T4 y me da normal, ¿no tienen enfermedad? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Si es normal. ¿Normal? Están normales, dentro de un rango normal. ¿Sí? Sí. ¿Están todos de acuerdo? Es que ya lo dice la Pónganse, palabra normal, ¿o no? pónganse. El nivel de T3 y T4 está normal. Sí, normal. ¿Ustedes creen que la persona no tiene ninguna enfermedad? No. Bien. Eso es lo que pasa cuando las personas se autopiden en laboratorio y se ven resultados. Estoy holder, dicen. ¿Sí? ¿Sí? Pero si no le Por ahí el pidieron, organismo está realizando alguna medida compensatoria para que se mantenga normal. y si la TSH está altísima, más de lo normal, ¿qué Claro, pensarían? estaría compensando ese Hipertiroidismo. exceso. Hiper. Es lo mismo que cuando uno ve un auto, che, va a 80 kilómetros por hora, ¿va bien? Va bien. Pero a lo mejor el acelerador lo está apretando al fondo y solamente va a 80 kilómetros por hora. Con esa apretada a fondo debería ir a 160. No me gusta esa velocidad, pero para hacerme entender un poquito con esto. A lo mejor tiene valores normales T3, T4, pero a expensas de la que TSH está altísima porque la glándula ya está enferma. ¿Sí? La TSH está apretando el acelerador a fondo para mantener niveles normales de T3 y T4. Eso se llama Claro. hipotiroidismo subclínico. O sea, no tiene ninguna clínica de hipotiroidismo, pero está manteniendo los valores normales de las hormonas gracias a que la TSH está altísima. O sea, no hay tanto a un nivel normal de TSH, no se produce un feedback negativo, por lo cual la glándula aumenta la secreción para mantener un valor normal para que este nivel llegue a inhibir la TSH. Entonces, uno siempre cuando hace el diagnóstico de hipotiroidismo, o sea, en un laboratorio, hay que pedir T4, si es posible también T3, pero fundamental pedir la TSH. ¿Sí? Mm, Vamos Claro, a ir. porque esas no se dosan en sangre, ¿o no, profe? Las hormonas esas que... Sí, T3 y T4 sí. Lo que pasa es No, que no la todos lo. TSH, ¿Sí? ¿sí? Sí, sí, sí. La TSH se dosa en sangre. Siempre, cuando al día de mañana, a lo mejor acuérdense de esto. Me quiero hacer un control de la tiroide. Digo, Mauri, hace una gauchada, pero en el laboratorio. Me quiero hacer un control. O Mauri, ¿me lees el laboratorio? No tengo nada en la tiroide. Me dijo, que está normal. Y tiene T3 y T4. No sirve de nada. Tenemos que ver cómo está para arriba. A lo mejor está normal. Ahora, y todo esto empezamos a jugar con un montón. claro. Si la TSH está muy alta, ¿sí? Muy alta y los T3 y T4 están normales, hay hipotiroidismo. O sea, la glándula no es capaz de liberar buena cantidad de T3 y T4. Está liberando porque está recontra remila estimulada. ¿Sí? Claro. Ahora, cuando tenemos T3, T4 altísima, ¿sí? Y ¿Hará falta la TSH? no, se inhibe. ¿Qué piensan ustedes? Yo pido el laboratorio solamente T3 Sí, y la T4 y retroalimentación está fallando.
porque hay mucha cantidad de producto y no está enviando esa retroalimentación negativa al hipotálamo. Claro, y si hay un aumento, se inhibe la glándula, la TSH. ¿Están todos de acuerdo con eso? Yo porque sigo el cuadrito. Vean el cuadrito. Por eso. T3 y T4 están allá arriba, al palo. Sí. Claro, se va a inhibir, no vamos a encontrar TSH. Ajá. Inhibe el hipotálamo. Inhibe el hipotálamo, inhibe el TSH. Y Inhibe si todo. ese paciente se queja de dolor de cabeza, visión Hipoxia. doble, Hipoxia. ¿qué puede estar pasando? Para que piensen ustedes. Le estoy diciendo, tiene T3 y T4 altísima. ¿Sí? Muchas veces esto es hipertiroidismo, que a lo mejor han escuchado. El hipertiroidea anda nervioso, generalmente flaquito, pierde de peso. A veces sufre de dolor de cabeza. Pero esta persona, aparte de tener la T3 y T4 altísima, tiene mucho dolor de cabeza, visión doble. Y puede tener un tumor en la glándula, en la pituitaria, es decir, donde se produce la TSH, que está agrandado, entonces eso también está Perfecto. afectando la Entonces, visión. siempre es esperable que la T3 y T4 sean producidas por un problema de tiroides. No, No, porque puede ser que T3 y T4 estén altas porque la TSH está alta. ¿Sí? Y puede ser que esté fallando el feedback negativo. La T4 está en alta, pero hay un tumor allá arriba y se rompe el feedback. ¿Me explico, chicos? Sí. Ah, Esto claro, no suele le manda la pasar. señal de que pare de producir. Si el problema primario está en la tiroides, sea un tumor, ¿sí? Finalmente son tumores de la tiroides que generan mucha T3 y T4, se inhibe, la TSH estaría bajita. Pero si la TSH estuviera alta, el problema está en el TSH. ¿Me explico, chicos? Entonces, Sí. en algo Sí. tan simple como esto, me parece, es re fácil. Hay un montón de cosas para aprender. Hay muchas alternativas. Sí, yo sé que soy de preguntar muchas veces, me explico, porque muchas veces no sé si yo he tenido la capacidad de poder transmitir esto que quiero transmitir. No se vayan a burlar de mí que digo, me explico muchas veces, ¿sí? No, está Pero bien. con estas pequeñas cosas podemos aprender un montón y empezar a razonar, ¿sí? Puede ser que el problema esté acá en la tiroides, puede ser que el problema esté en la hipófisis. Vamos a ver más adelante qué es la adenohipófisis, la neurohipófisis, qué hormonas tiene una, qué hormonas tiene la otra, cuáles son los síntomas de una enfermedad por la otra, pero para saber eso, para saber la patología, por ejemplo, o hipertiroidismo, tenemos que ver la normalidad. Ya vamos a ir puntualmente a este tema. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, bastante bien. No, Bueno, profe, la está bien. retroalimentación positiva es otro mecanismo de control, pero que prácticamente no se usa, o el organismo no lo usa, porque es un círculo vicioso. ¿Sí? Esto es como el de Boca carga el de River carga el de Boca, y esto no se termina nunca. ¿Sí? Esto es muy rebuscado, que para mí también, cuando me pongo a pensar cuál será la retroalimentación positiva más común en el organismo, el parto, justamente es un parto. ¿Por qué? Van a ver que en el parto, la cabeza del bebé empieza a pujar en el cuello del útero. Ese pujamiento que hace, ese empuje que hace la cabeza sobre el cuello del útero, ¿sí? Son impulsos nerviosos, ¿sí? Que lo transmite al cerebro de la madre. Acá te explica por qué la cabeza del bebé, al empujar, genera un estímulo que va al sistema nervioso de la madre, empieza a liberar desde la neurohipófisis la oxitocina, que es otra hormona. Esa oxitocina viaja en el torrente sanguíneo, viene por la sangre hacia el útero y estimula la contracción de los músculos del útero, lo cual hace progresar más el bebé caudalmente con la cabeza
lo cual vuelve a estimular y vuelve a todo el círculo vicioso. Es por eso que la mujer en el parto cada vez tiene más dolor, cada vez las contracciones son más intensas, porque se va generando una estimulación positiva y una retroalimentación positiva de este proceso que es el parto. ¿Me explico, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Yo creo que es uno de los pocos ejemplos de retroalimentación positiva que tenemos en el organismo, ¿sí? ¿Alguna duda? No, por ahora no. No, profe, Me duele bien. la cara. Me gustaría que se hubieran reído con esto un poquito. Esto es de un alumno que está quedado dormido en una clase virtual. A ver si ninguno de ustedes está así. Por eso le prendo las cámaras porque por ahí los puedo ver. Chicos, yo sé que es poquito lo que vimos hoy, pero a lo mejor les ayuda a ustedes como para ir avanzando y para generar una introducción en la asignatura. Es una asignatura que la verdad que es hermosa, ¿sí? La semana que viene vamos a ver la unidad 1 entre el martes y el jueves, ¿sí? Y ya la otra semana vamos a tener un trabajo práctico, que yo se lo voy a dejar al finalizar la teoría. Vamos a tratar de ser ordenados, que ustedes hagan un trabajo práctico habiendo estudiado previamente, tener la teoría y después hacer el trabajo práctico a conciencia. No cumplir por cumplir. El propósito del trabajo práctico es que ustedes con los conocimientos lo puedan aplicar y eso les sirva como una instancia más de aprendizaje, ¿sí? Los trabajos prácticos, las evaluaciones, hasta los exámenes finales son instancias de aprendizaje, chicos. Se aprende mucho rindiendo. Y se aprende mucho rindiendo mal también. Lo digo por experiencia. Bien. Profe, entonces lunes, que sería No, el lunes práctico, nada. veríamos teórico o no. No digo, el lunes que viene no vemos nada. El martes tenemos teoría, Bien. el jueves tenemos teoría, y lo que yo voy a hacer es dejarle inmediatamente después en el campus un trabajo práctico, teórico, obviamente. Teórico, ¿qué quiere decir? Que no es presencial en el aula, pero es un trabajo práctico para que ustedes resuelvan. Aún en la presencialidad, si llegamos a tener presencial, que lo vamos a hacer, chicos, le digo la verdad, lo vamos a hacer, yo le voy a decir cuándo, vamos a hacer unas preguntitas de trabajo práctico para que ustedes ejerciten. Somos hijos del rigor. Si yo no los evalúo, aunque sea poquito, van a ir dejando pasar. Total, el profe es piola, no nos van a tomar. Pero los únicos que se hacen daño a ustedes, porque se van acumulando cosas para estudiar y cuando quieren ver es una pelota de nieve. Hace un feedback positivo de ignorancia. No, profe, sí está re interesante. Sí, profe, está bueno estudiar semana a semana, como nos pasaba con histología, porque después llegás al momento del parcial y ya tenés todo estudiado. Sí, igual que ponerle las fechas de los exámenes, para mí es una forma de decirle que avisan no traicionan, ¿no? Bueno, chicos, yo les cuento, yo arranqué con la asignatura, estamos esperando la designación de un profe responsable, que debería ser el titular. Pero no quiero que vayan perdiendo tiempo. Como pues yo he dado esta asignatura en enfermería durante 2 años, y la verdad que siempre con enfermería se me iba un poco la mano, porque me olvidaba que los chicos, no es por desprestigiar, pero para ellos los chicos no se necesitan saber tanto, porque ven otras cosas, tienen otro desempeño. Y ellos estudian otras cosas mucho en profundidad que para nosotros no es tan importante. Si nosotros empezamos a estudiar cómo se prepara un medicamento, no es tan importante como saber cuáles son los efectos adversos de un medicamento, ¿sí? No quiero que se malinterprete que a lo mejor ellos estudian menos o demás, pero uno siempre por ahí perdía la noción de que los chicos van a hacer enfermería y no medicina. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esto? No, No, profe. No, profe, se entendió re bien. Bien. Para que ustedes sepan, lo que vimos ahora es el primer capítulo del libro de Guyton, ¿sí? Bueno, Yo les voy a dejar en el campus un cronograma de actividades con las fechas en las cuales vamos a tener las actividades. Lo que pasa es que quiero ver cuándo hay feriado, cuándo no. Si no hay feriado, si hay feriado,
vamos a recuperar la clase, o al día siguiente, o al día previo, ¿sí? Igual que perdón, yo tengo muchas guardias por ahí, chicos, no es que no me guste cambiar, pero probablemente vamos a buscar, si por ejemplo un jueves tenemos teórico y me tocó guardia, les voy a avisar para que el teórico se lo voy a dar el día previo, generalmente el día posterior, ¿saben? Perdón, Bueno, sí, no hay problema. Bueno, pero profe. tengo otra, es una fuerza mayor. Bueno, Pero les voy a avisar con tiempo, porque a mí me las guardias con tiempo, entonces probablemente yo ya le cambie el día antes de esto. Voy a buscar lo que tengo de bueno, que ya sé todos los horarios de la otra asignatura, entonces busco que no les complica a ustedes. ¿Sí? También le voy a poner la fecha de los parciales. Si coincide algún feriado, se lo voy a poner y vamos a poner cuándo recuperamos esa actividad. Yo no hago, en el caso, por ejemplo, paros. Este año yo no me hago ningún paro. Si llega a haber un paro y no nos abren la universidad, se nos mezcla toda esta hora. Si no nos abren la universidad ese día, lo vamos a recuperar en su momento, pero no me gusta eso a mí. Y bueno, creo que no me queda más nada para decirlo todo. ¿Ustedes quieren hacer una pregunta? ¿Quieren contarnos algo? ¿Quieren contarnos si tienen sueño? ¿No tienen sueño? El horario no es el ideal. No, profe, yo quiero ir a la universidad nomás. yo ayer pasé, Entonces, ayer fui a buscar el libro, el Gaiton, y pasé ahí, chusmeé y hay de todo. Vi todo lo que es un par de pelis ahí bien piola, bien piola. Y después vi la foto también de los chicos estos de ahora que empezaron los del año pasado, los del ingreso anatomía y mansa envidia Sí, sana. yo quiero usar el guardapolvo. Pero qué bueno, sí, lo sé. me re alegro Yo por fui él. estudiante como ustedes y la verdad que yo disfrutaba el caminar de mi departamento a la universidad, entrar al hospital. Imagínense cuando empecé la parte clínica, yo siendo estudiante me metí esto. También les cuento a ustedes, aprovecho y les cuento un poquito, pero termino la reunión, de la grabación, así les voy contando un par de cositas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la asignatura, sino la hacemos más extensa, ¿sí? Bueno,